Hola chicos, esta es la cuarta lección de Java desde cero de Darío Tutoriales y en esta vuelta vamos a aprender cómo utilizar las variables llamadas dobles. Ya vimos variables strings y variables integers y ahora vamos a ver variables dobles, para qué sirven, qué son. Y además de eso vamos a aprender lo que son los escáneres, que los escáneres no son esas máquinas que levantan una foto, sino que es una forma de saber, poder leer qué es la información que está escribiendo el usuario y utilizarlo eso en nuestro programa. Así que empecemos. Bueno, nos habíamos quedado acá. Como pueden ver, acá tenemos, hagamos una recapitulación breve. Acá tenemos un integer llamado base, un integer llamado altura. Lo definimos, son variables que ya están definidas. Si no las definimos, o sea, tenemos la opción de no definirlas y dejarlas así y después no utilizarlas. Acá tira un error porque te dice que haga una cuenta matemática y no me definiste la base ni la altura. Pero fíjense que acá no tira el error, ¿no? Entonces si elimináramos esto, base y altura, y nada más ponemos 2, no tira un error. Pero nos aparece esto en amarillo, que dice que no está siendo utilizado. El valor local, la variable altura, no está siendo utilizada. Entonces te dice, mira, estás escribiendo código que no estás usando, entonces tal vez te convenga borrarlo para que no ocupe tanto espacio. Pero bueno, Ctrl Z, volvemos para deshacer, ok. Volvemos a definir la variable base y altura con 5 y 10. ¿Se acuerdan que bueno, vamos a hacerlo? La vez pasada hicimos una división y debería dar 0,5 y perdió 0. Eso es porque los integers no funcionan no operan con decimales. Entonces, si yo quiero hacer base dividido altura y pongo 5 dividido 10, fíjense que me da 0. Pero si yo, que no es correcto obviamente, pero si yo acá en vez de integer pongo double, quiere decir doble, acá también double, ese es otro tipo de variable. Ahora grabamos y corremos el código y ahí nos dice que vale 0,5, porque las dobles son variables que, o los dobles, son variables que operan con decimales. Entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Vamos a aprender lo que son los escáneres ahora y vamos después a mezclar lo que es los escáneres con los dobles y con operaciones matemáticas para hacer nuestro primer programita, así nuestra primera herramienta. Entonces vamos a hacer un escáner. Ahora, un escáner, vamos a crear un escáner llamado mi escáner, ¿no? Esto vamos a decir que sea igual a un nuevo escáner con los argumentos. ¿Se acuerdan que dijimos que los argumentos van entre los paréntesis? System in. ¿Se acuerdan? Ustedes conocen lo que es system out. ¿Se acuerdan de esto que vimos? System out print line. Esto quiere decir que la computadora tiene que imprimir algo. Out de output, imprimir en la pantalla, ¿no? In va a ser de qué? De input, lo que la gente pone. Pero o sea, la gente escribe, ingresa. Pero ¿qué pasa? Vean que acá hay un error. Esto es muy importante. En Java Java tiene un montón de librerías y un montón de distintas partes de código que hacen distintas cosas. Pero si las carga todas de una, sería pesadísimo y tal vez no estás usando, no sé, el 99,98% de esas cosas que Java te permite hacer. Entonces por defecto no te carga casi nada de eso, y si vos lo querés utilizar en este caso queremos utilizar escáneres, entonces dice perfecto, tenés que importarlo. Entonces lo podemos escribir a mano, o más fácil, nos posicionamos sobre el error subrayado en rojo, y acá hacemos clic en import scanner, ¿no? Hacemos clic y fíjense que acá arriba se nos escribió automáticamente, después de cliquear, import java.util.scanner. Entonces le está diciendo que utilice scanner, ¿no? Y fíjense que desapareció el error de acá, ya no está más el error, porque ya se importaron los scanners
y el código es como que, bueno, los importaste, entonces ahora lo entiendo, y eso que antes no sabía qué era, ahora entiendo que es un escáner porque como que importaste la parte del código que me hace entender lo que es un escáner. Bueno, entonces acá nos creamos un escáner llamado mi escáner, ¿no? Acá le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner mi primer escáner, no sé, parece un programa de Discovery Kids o algo así. Bueno, mi escáner. Entonces, mi escáner es igual, o sea, esto le decimos que el escáner llamado mi escáner va a ser igual a un escáner que tiene como parámetros lo que se ingresa del sistema, o sea, lo que escribe el usuario. Bien, vamos a dejar eso en pausa un segundito y vamos a decir lo siguiente. Vamos a abrir comillas. Hola, ¿cómo te llamas? Ya sé que no estoy escribiendo con tildes porque tengo el teclado en inglés, así puedo acceder mejor a algunas teclas que no están en el otro teclado. Bueno, hola, ¿cómo te llamas? Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, vamos a hacer un renglón que diga system out print print sin ln. Voy a poner ahora porque no quiero que me haga como un enter para lo que yo voy a escribir. Entonces acá ahora le explico. Abrimos y cerramos comillas y pongo nombre, 2 puntos y espacio, ¿no? Entonces corramos esto. Hola, ¿cómo te llamas? Nombre. Entonces yo acá voy a querer escribir mi nombre. Si yo no pongo print y pongo print line, cuando me pregunta hola, ¿cómo te llamas? En realidad hago clic acá, pero me va a escribir en el renglón de abajo. Entonces le borro lo que dice line para que me escriba ahí. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un string, ¿se acuerdan? Una variable string que diga nombre, y eso va a ser igual a, ¿se acuerdan que dijimos que el escáner se llamaba mi escáner? Le pusimos ese nombre. Entonces va a ser igual a mi scanner punto next line. Next line quiere decir que la siguiente línea que se escribió en el escáner va a pasar a llamarse nombre. ¿Está bien? Entonces acá después que escribe eso volvemos a hacer system out print line hola más nombre y pongámosle un puntito al final, signo de exclamación, parece que está contento. Bueno, corrámoslo, grabamos, control F11. Hola, ¿cómo te llamas? Le hago clic ahí y escribo, no sé, Jacinto. Hola, Jacinto. Ok. Fíjense que si les saco acá, si les pongo el print line, les muestro bien rápido. Hola, ¿cómo te llamas? Jacinto, pero me lo escribe en el renglón de abajo. O sea, funciona igual, pero es molesto. Entonces yo acá le voy a sacar el print line. De más está decir que si nosotros escribimos hola, ¿cómo te llamas? Jacinto López Flores de las Santas Colinas Junior. Me imprime el string ese que escribí. Ahora vamos a hacer algo bien fácil. Si yo quiero acá decir, bueno, en vez de string, si yo quiero que digamos, vamos a cambiar un poquito string número, pero sí, vamos a decir esto, vamos a calcular, vamos a hacer una operación matemática, ¿no? Entonces ingrese la base de su triángulo, y acá vamos a escribir base, ¿no? Y en vez de número vamos a hacer base. Pero ¿qué pasa? Fíjense, base igual base. Entonces fíjense, esto está medio mal a propósito. Ahora vamos a ver por qué. Entonces ingrese la base de su triángulo, base 50 y lo que sea. Perfecto, funciona. Pero ¿qué pasa? Fíjense que base es una variable string. String es texto, o sea, número puede ser texto, pero no lo podemos usar para operaciones matemáticas, porque es una variable string. O sea, ¿cómo hago? Si meto en la variable una letra, ¿cómo la sumo?
¿cuánto es? 5t menos 3f, no se puede. Bueno, entonces en vez de string yo voy a poner int, ¿está bien? Y en vez de next line voy a poner next int, así con las mayúsculas donde van, ¿no? Entonces fíjense que funciona. Entonces si yo pongo base y pongo el número, me lo lee. Pero si yo pongo base y pongo texto, letras, me salta un error, porque un integer no puede tener texto. Entonces volvemos y en vez de integer pongamos lo que aprendimos recién, double, y esto nos va a permitir decir la base de mi triángulo es de 3,4 en vez de 3, o sea, no tiene que ser un número redondo. Y pongo next double. Entonces fíjense, compilamos de vuelta, base 3,6, ¿no? Si yo ponía, vamos a volver atrás un segundito, si yo ponía int y acá ponía int, que no es una variable que no permite decimales, y le escribía una cosa con decimales, iba a saltar un error porque los integers no pueden tener decimales. Entonces vamos de vuelta, double y double. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este lo hace su triángulo, acá vamos a poner un punto. Entonces ingrese la base de su triángulo, el tipo lo escribe, ¿no? Y le decimos base es igual a el double que escribió recién. Bueno, entonces vamos a decir ahora ingrese la altura de su triángulo, y vamos a hacer de vuelta el system out print, y vamos a decir altura, puntos, espacio, y cerramos las comillas, punto y coma para terminar la línea, y vamos a decir double, porque queremos que pueda ser una altura con decimal, altura igual de mi escáner, porque ese es el nombre que le pusimos al escáner, agarra altura es igual next double, ¿está bien? Porque es como que ya borró el anterior, no es que lo borró, ese valor se hubiese perdido si no lo hubiésemos grabado en la variable base, pero ya está grabado. Entonces ahora definimos que lo nuevo que escribe lo vamos a grabar en la variable double con nombre altura. Entonces vamos a poner system.out.println que escriba la superficie triángulo es así, y ahí cerramos. Bueno, y ahora tenemos que hacer la cuenta matemática, ¿no? Entonces es print_line para que me lo escriba en un renglón inferior y no pegado, y ponemos, bueno, para saber la superficie de un triángulo, perdón, ¿qué estoy haciendo? No hace falta esto, lo podemos poner acá directamente. Abramos paréntesis para hacer las cuentas acá adentro. En este caso no importa porque tenemos únicamente multiplicación y división, y cuando hay multiplicación y división el orden de los factores no altera el resultado, el producto. Buenísimo. Entonces sí, estoy chequeando si lo dije. Bueno, no sé, cuando hay más y menos tenés que meter paréntesis porque no es lo mismo 5 más 2 dividido 3 que 5 más 2 dividido 3. Entonces ahí sí se hacen paréntesis, pero si hay multiplicación y división no hace falta. Bueno, pero lo vamos a poner igual para que quede protegido. Entonces hacemos base por altura dividido 2, ¿está bien? Entonces grabamos y ejecutamos. Entonces dice ingrese la base de su triángulo. Entonces decimos mi triángulo tiene base 5, entonces enter. Ingrese la altura de su triángulo, tiene 10, entonces 5 por 10 va a ser 50, dividido 2, 25. Entonces ponemos enter y dice la superficie de su triángulo es de 25. Fíjense que puso .0 porque estamos operando con doubles y no con integers. Esto nos permite, si quisiéramos, decir que la base de mi triángulo es de 3,5 y que la altura de mi triángulo es de 7,1, y nos dice la superficie de su triángulo es tanto. Bueno, hasta acá
la primera, no, hasta acá la primera no, hasta acá el tutorial para el tema este. Tienen el código que lo pueden levantar desde la descripción. Y bueno, si no les compila, si no les funciona o lo que sea, tienen algún problema, avísenme, lo vamos viendo. Y bueno, espero que les haya servido y nos vemos la siguiente clase. Chau chicos.